A lo largo de la historia, Dios ha tratado con ciertas personas en su plan que no por accidente han cometido graves errores o pecados en sus vidas. La Biblia está llena de historias de personas que, igual que tú y yo, han luchado, tropezado, fracasado o incluso se han arruinado, pero se arrepintieron de corazón y Dios los perdonó. En esta oportunidad veremos a 7 personajes de la Biblia que cayeron, se arrepintieron de sus pecados y fueron perdonados. El apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo, un perseguidor despiadado de la iglesia y que intentaba detener el crecimiento del cristianismo a cualquier costo, poniendo en prisión a todo aquel que se hacía llamar cristiano, destruyendo iglesias e incluso supervisando los asesinatos de los creyentes. Era tan celoso en su fe judía que quería erradicar completamente a los cristianos, es decir, no fue hasta que Dios se le reveló a Saulo en el camino a Damasco que su vida fue cambiada y transformada completamente. Fue allí que se convirtió en el gran apóstol Pablo, uno de los más grandes soldados de Cristo, dedicando toda su vida a difundir el mensaje de salvación al mundo. Dios no solo perdonó a un hombre sediento de sangre para perseguir a los cristianos, sino que lo usó en gran medida para su propósito. El rey David es uno de los personajes más venerados e importantes de la Biblia. Triunfó sobre un león, un oso y el gigante Goliat. Incluso Dios lo usó para dirigir a su pueblo durante un momento muy difícil, pero incluso siendo un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo una historia con muchos errores. David quebrantó la mitad de los 10 mandamientos, como son asesinato, la mentira, el adulterio codiciando la esposa de un vecino e incluso robo al casarse con la mujer de otro hombre. A pesar de que sus pecados eran muchos, se volvió hacia Dios arrepentido, confesó su pecado y pidió perdón, y Dios lo perdonó. Moisés tuvo un pasado preocupante antes de que Dios lo llamara para dirigir a su pueblo. Cuando Moisés tenía 40 años, se enfureció cuando vio a un capataz egipcio que golpeaba a un esclavo hebreo, así que lo mató y lo enterró en la arena. En lugar de tratar con las consecuencias al ser descubierto, huyó de Egipto y comenzó una nueva vida. A pesar del asesinato, Dios usó a Moisés años más tarde para llevar a 2 millones de israelitas fuera de Egipto y eventualmente a la tierra prometida. En definitiva, Dios lo perdonó y lo usó. Tamar dejó a su familia a una edad temprana para casarse con la familia de Judá. En estos tiempos, el valor de una mujer era determinado por su descendencia, pero ella no pudo concebir con su primer marido, así que luego que murió, se casó con un segundo hermano, Onán. Onán se negó a concebir con Tamar, así que Dios lo castigó y también murió. Por ley, Tamar se casó con un tercer hermano y todavía no podía concebir. Ante el temor de quedar sin hijos y sin descendencia, obró según la ley. Vestida de prostituta, obligó a su suegro, Judá, a tener relaciones sexuales con ella sin que se diera cuenta que era ella y tuvo 2 hijos gemelos. Aunque sus acciones no eran éticas y casi perdió su vida por ello, uno de los hijos fue el antepasado del rey David, un linaje directo a Cristo. Simón Pedro. Incluso con la previsión de tener el discipulado de Jesús, un Pedro débil y temeroso negó haberlo conocido, no solo una vez, sino 3 veces. Esta fue la prueba definitiva para Pedro, pero aún con su lealtad firmemente arraigada en Cristo, todavía le falló. Aunque le dio la espalda a Jesús, Dios lo perdonó y reafirmó su fe, se arrepintió y continuó compartiendo las buenas nuevas, incluso hasta su muerte. ¿Quién puede olvidar la extraña e imponente historia de Jonás y la ballena? Cuando Dios habló con Jonás, él le ordenó que predicara el arrepentimiento a la ciudad de Nínive, pero él se negó por obstinación. En su lugar, él hizo lo contrario, huyó del Señor y se dirigió directamente desde Nínive. Fue allí donde Dios envió una violenta tormenta para volcar la nave. Pero justo antes, los marineros arrojaron a Jonás por la borda y los mares se calmaron. En lugar de ahogarse, Jonás fue tragado por una ballena que Dios proveyó. Mientras estaba en el vientre de la ballena, Jonás se arrepintió y le rogó a Dios que lo salvara, y el Señor escuchó. Jonás continuó difundiendo el mensaje de Dios a los ninivitas, que si se arrepentían Dios no los destruiría.
Lot titubeó en obedecer una clara orden de Dios. Los habitantes de Sodoma y Gomorra eran unos pervertidos. Aquel comportamiento inmoral atormentaba su alma. Dios le dijo que iba a destruir a todos los habitantes de aquella zona y que si quería salvar a su familia tenía que sacarla de allí. Lot no obedeció inmediatamente porque se resistía a dejar su hogar. Los ángeles que Dios envió para que rescataran a Lot y su familia tuvieron que agarrarlos de la mano y sacarlos fuera de la ciudad después de la destrucción. Lot se arrepintió pidiendo perdón a Dios por no haber hecho caso a su mandato. En conclusión, la Biblia está llena de ejemplos de personajes que, a pesar de sus fallas y errores, encontraron la redención a través del arrepentimiento. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la Biblia y sus lecciones intemporales de arrepentimiento y redención. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte y compartirlo con otros para difundir estas poderosas enseñanzas. Hasta la próxima.